Buenas noches compañeros, mi nombre es Esteban Bolaños y hoy les vamos a hacer una presentación acerca del concreto reciclado en nombre de mis compañeros que son Víctor Ruano y Jesús Enríquez, los encargados de exponerles de este tema. El empleo de los materiales de construcción reciclado data de alrededor de los años 40 después de la posguerra, alrededor de la mitad del siglo XX. Europa tenía grandes cantidades de escombros producto de los bombarderos que comenzaron a usarse como canteras para reconstruir con buenos resultados. Los países más devastados fueron Alemania y el Reino Unido. Las publicaciones de la época, mayormente británicas, alemanas y rusas, dan cuenta del uso de escombros para la construcción de nuevas obras civiles, solo que muchos de los escombros eran material cerámico, ladrillos, cerámicas de inmobiliarios, de servicios sanitarios, material petronatural, plásticos y gomas. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos iniciaron a hacer sus estudios de concreto reciclado. El primer informe de concreto reciclado fue realizado en el entonces la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, alrededor de 1946, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros estudios realizados en Estados Unidos en el año 1952 nos recomiendan en primera instancia emplear concreto hidráulico reciclado de origen de infraestructura vial o pavimento rígido, y solo en segundo lugar el concreto reciclado proveniente de edificaciones como viviendas. Pues mencionan que este puede estar contaminado con productos de azufre, dado que para recubrimiento se usa yeso, sulfato de calcio. Sí, entonces esto podría provocar ataques por sulfatos al nuevo concreto, y este tipo de ataques daña la cera de refuerzo embebida en el concreto hidráulico. En 1971 el concreto hidráulico reciclado se empleaba mayormente en mezclas de asfalto para pavimento, sustituyendo a los agregados petros, cuyo problema era la falta de afinidad eléctrica para los materiales asfálticos. En 2001, trabajos de investigaciones recientes han quedado de manifiesto que todos los agregados petros naturales, volcánicos, triturados, areniscas, granitos, mármoles, dacitas, andesitas, calcitas, dolomitas, cuarzos, tienen cargas eléctricas negativas. Lo anterior pensando en hacer mezclas asfálticas con emulsiones aniónicas y catiónicas, donde es de vital importancia si se encuentra afinidad o no entre estos reciclados. También se ha elaborado concreto reciclado con residuos de neumáticos como los pavimentos asfálticos. Bueno, pero en sí, ¿qué es un concreto reciclado? En su definición encontramos que el agregado de concreto reciclado no es otra cosa que la utilización como agregado de un concreto que ha sido previamente usado en otra obra que fue demolida, y en la industria no serían más que escombros. El concreto reciclado se caracteriza básicamente por contar con agregados de concreto reciclado. El material se mezcla con cemento, agregado natural, grava o arena, agua y aditivos para obtener un concreto de características físicas y mecánicas parecidas a las del concreto tradicional. Dentro de sus características, la obtención de agregados de concreto reciclado se da como fruto de la trituración de concreto proveniente de la demolición de estructuras o del concreto sobrante de algunos procesos que muchas veces se solidifica y se dispone como escombro. Su clasificación se hace según los parámetros dados para el agregado natural. Fino, pasa a tamiz número 4, pero retenido hasta el tamiz número 200. Grueso, retenido en el tamiz número 4 o superior. El agregado de concreto reciclado, o por sus siglas ACR, varía según el tipo de estructura de la cual provenga, debido a que en algunos casos va asociado a un refuerzo embebido o a materiales como plásticos, vidrio, madera y otros materiales. La obtención de este tipo de agregado generalmente sigue los siguientes pasos. Primero, separación de los contaminantes. Este paso es fundamental cuando el agregado resultante va a formar parte de las nuevas mezclas de concreto o se va a utilizar en rellenos o carreteras. Los contaminantes pueden ser los descritos pues anteriormente, o también puede ser el asfalto, ladrillos, selladores de juntas, es decir, todo aquello que es diferente al concreto.
Segundo, ruptura o transporte. El transporte de este material debe hacerse en vehículos apropiados de carga, por lo que es necesario que el concreto se fracture en fragmentos manejables y de esta forma desplazarlos hasta el sitio de trituración. En algunos casos es posible la utilización de plantas móviles de trituración, lo que permitiría un ahorro muy importante. Tercero, la trituración de fragmentos. El tamaño de los agregados requeridos puede variar según la maquinaria utilizada. El procedimiento generalmente inicia con una trituradora primaria que reduce los fragmentos provenientes de los vehículos de cargas para pasarlos a un material con diámetro entre 8 y 10 centímetros, seguido de una trituradora secundaria que reduce este remanente al tamaño máximo del agregado que se busca. Las trituradoras utilizadas pueden ser de tipo cono, de mandíbula o de impacto, entre otras. Dentro de sus características es importante resaltar que Colombia cuenta con una producción de agregados superior a 100 millones de toneladas anuales, 3 toneladas per cápita, lo cual nos permite diversas aplicaciones como muros de gaviones, muros de gravedad y en general cualquier muro de contención. Norma vigente. El producto de concreto reciclado en varios países no está reglamentado con una norma específica, ya que hasta el momento no está desarrollada en estos temas. Por esta razón, se pueden encontrar diferentes tipos de normas que se va a presentar. El primero es las normas de tipo internacional y segundo las normas de tipo regional. Por otro lado, es importante analizar la forma en que el país legitimita la norma, ya que países como Inglaterra no tienen una norma descrita debido al sistema que utiliza, llevando a que su norma de concreto reciclado no determine algunos parámetros que en otras normas sí están reglamentadas. Igualmente, es importante destacar que en varios países las normas van vinculadas con la visión global que se tiene del producto. Por ejemplo, las normas colombianas y mexicanas son establecidas por las leyes técnicas a que se configuran por el RELIEM, que en sus siglas significa la Unión Internacional de Laboratorios Expertos en Materias de Construcción, Sistemas y Estructuras, los cuales establecen las especificaciones técnicas. En países como Alemania, la norma se llama DIN 4223, que regula las características técnicas del agregado reciclado. En el Reino Unido, la norma se llama BS 6543. ¿Sí? Que nos habla acerca de, para el trabajo en autopistas con agregado, tanto con materias naturales como materiales reciclados. El RELIEM, que ya les había comentado, que es la Unión Internacional de Laboratorios Expertos de Materiales de Construcción, Sistemas y Estructuras, es una organización a nivel internacional que se encarga de generar estándares cuando, digamos, no hay normas que sean generales, sí, pero que tratan, digamos, de organizar toda esa información que existe en diferentes países en una sola organización para que en países que no estén reglamentadas se puedan adaptar a esos parámetros. Se encuentra también el Comité Europeo de Normalización, sí, que son normativas internacionales sobre el manejo de residuos y la calidad de los productos de exportación. Eso a nivel internacional. ¿Sí? A nivel local se encuentra en Argentina la ley 2567, denominada Ley de Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable. Por ejemplo, en México se llama la NMX C4411CCC del 2005, que establece las especificaciones técnicas que debe cumplir los bloques de ladrillo, tabiques, celositas o tabicones. Para Brasil, las normas la norma se llama DC18 de la ABNT, de características técnicas de áridos reciclados para el uso de pavimentos de concreto de ninguna función estructural. Y llegando así a la norma colombiana, que se divide en dos, ¿sí? La NTC 174,
que nos habla de las especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial, y el IDU ET de 2005, que nos habla de la gradación y calidad de los agregados finos y gruesos. En cuanto a los materiales, existen diversas cantidades de materiales que se pueden extraer de los residuos de construcción. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a concentrar en los agregados que se extraen del concreto reciclado. Este tipo de agregados está conformado por tres fases fundamentalmente. La primera, el agregado natural con que inicialmente fue realizada la mezcla. Un mortero antiguo o una pasta antigua adherida a él que conforma el 20 el 40% del volumen de este agregado, y una zona de transición antigua pues deducida de los anteriores dos elementos. Cuando este tipo de agregado se implementa en una nueva mezcla de concreto, se forma una nueva zona de transición entre esta pasta nueva y este agregado de concreto reciclado. En la parte derecha podemos ver este esquema donde se pueden evidenciar estas cuatro fases. Agregado original, la pasta antigua, la zona de transición antigua y la zona de transición nueva. Las características del agregado con concreto reciclado grueso están la absorción. Este tipo de agregados presenta una mayor porosidad, por lo tanto, tiene una mayor absorción que ronda entre el 0.5 y el 14.75%, comparada con la absorción de un agregado natural que está entre el 0.34 y 3%. La forma y gradación generalmente tienen una forma angular, pero esto también depende de la forma en que se procesa y se crea este tipo de agregados. Tiene lados más lisos comparados pues con un agregado natural triturado, y el mortero antiguo adherido hace que mejore la trabajabilidad y tenga aspectos pues más lisos comparado con el agregado triturado natural. El agregado fino de concreto reciclado, este tipo de agregados por su tamaño y su método de procesamiento hace que contenga más impurezas que el agregado grueso. Este también tiene un alto porcentaje de absorción, está entre el 4 y el 13.1%, comparado pues con los agregados finos naturales, arenas, que está entre el 0.15 y el 4.1%. Estos agregados presentan mayor inestabilidad en la mezcla, resumiéndose en contracción, fluencia y coeficiente de expansión térmica. Asimismo, presentan una menor densidad, como 1630 y 2560 kilogramos por metro cúbico, comparado con los 2530 y 1700 kilogramos metro cúbico de los agregados finos naturales. En esta gráfica se puede ver la absorción del agua. Las columnas grises representan el agregado fino de concreto reciclado, llegando casi hasta un 14% de absorción, mientras que el agregado fino natural llega casi hasta 3-4%. Asimismo, en este estudio se tiene que la densidad de los agregados finos reciclados de columnas grises es levemente menor a la densidad de los agregados finos naturales, que representan columnas amarillas. Estos estudios se tomaron desde el año 2007 hasta el 2020. Adiciones minerales, está la ceniza volante. Esta ayuda a la producción de silicato cálcico hidratado o SSH, gracias a la presencia de hidróxido de calcio que está tanto en la pasta antigua como en la nueva. Esto ayuda a mejorar la permeabilidad del concreto, disminuyendo pues, la penetración de agentes químicos que pueden provenir del aire, del agua. Mejora también la trabajabilidad y resistencia al concreto a edades tardías. También está la escoria de alto horno, humo de sílice, metacaolín, entre otros adiciones minerales, como sustitutos parciales de cemento. Esto ayuda a disminuir el calor de hidratación y mejora la trabajabilidad y resistencia de este concreto a edades tardías. En cuanto a las recomendaciones de dosificación, varios autores plantean metodologías muy similares. En cuanto al cemento, dado pues que estos agregados de concreto reciclado tienen menor comportamiento, menores resistencias físicas que los agregados naturales, se recomienda agregar una mayor cantidad de cemento, manteniendo el agua constante, es decir, una disminución de la relación agua-cemento. El aumento de este cemento en volumen va desde el 6 al 9.3%, dependiendo del contenido de agregado de concreto reciclado que se agregue, que puede ir desde el 50 hasta el 100% de este material.
Para este agregado grueso reciclado se recomienda hasta un 30% para no tener mayores alteraciones en la mezcla, en la resistencia comparado con una mezcla de agregados naturales. Si se quiere adicionar mayores contenidos de este tipo de agregados, ya se recomienda hacer nuevos diseños de mezcla para adquirir las resistencias o asentamientos deseados. En cuanto a los agregados finos, recomiendan preferiblemente no usarlos, ya que estos generan los mayores problemas en las propiedades mecánicas del concreto. De no ser así, se puede recomendar hasta un 30%, ya valores adicionales también requieren crear nuevos diseños de mezcla. Están las adiciones minerales, se recomienda entre un 10 y un 20% del peso del cemento para un 50 o un 100% del agregado grueso de concreto reciclado. Los aditivos químicos importantes, plastificantes o superplastificantes, para ayudar a mejorar la trabajabilidad y la resistencia del concreto. Por último, estudios con fibras demostraron que agregar fibras de basalto entre 1 y el 1.5% y fibras de acero entre 1% mejora las resistencias a tracción y a fricción en probetas de vigas ensayadas. Existen diversas técnicas para mejorar las propiedades de este tipo de agregados y técnicas para mejorar los concretos realizados con este tipo de materiales. El primero es la saturación de agua, saturar el agregado grueso 24 horas antes de la mezcla. Esto demostró mejorar la trabajabilidad y la resistencia a estas tardías que una mezcla con el mismo tipo de agregados pero sin este tratamiento de saturación. También hay dos tipos de mezcla que ayudan a obtener mejores resistencias. Está el enfoque de mezcla en dos etapas, que consiste primero en adicionar la arena y el agregado grueso, mezclarlos durante 30 segundos, luego adherir la mitad del agua y mezclarlo durante los otros 60 segundos, adherir el cemento en su totalidad, mezclar durante 30 segundos y por último adicionar el agua restante por un total de mezcla de 120 segundos. Este tipo de mezclas demostró una mejora en las propiedades en la zona de transición entre el mortero nuevo y el agregado de concreto reciclado en comparación con una mezcla convencional con estos mismos materiales. Está el enfoque de mezcla envuelto en arena. Primero se agrega la arena y el 75% de agua, se mezcla durante 30 segundos, se le adiciona todo el cemento, se mezcla durante los otros 45 segundos y finalmente se le adiciona el agregado de concreto reciclado y el otro 25% de agua, mezclándolo durante un total de 90 segundos. Este tipo de mezclas ayuda a una mejora en la resistencia a compresión a 28 días, comparado con un concreto con esos mismos materiales, pero mezclados de manera convencional. También existen técnicas para mejorar el agregado. Se dividen básicamente en dos bloques. El primero es eliminar el mortero adherido y segundo, modificar y mejorar las propiedades de este agregado si no se quiere eliminar este mortero antiguo. Ambas metodologías involucran tanto procesos físicos como químicos y dependen también de la trabajabilidad y del tipo de mezcla que queramos realizar. Los métodos de ensayo para este tipo de concretos con agregados reciclados, digamos que puede ser homólogo a los ensayos para concreto convencional. Mirar en estado fresco, en estado endurecido, ya como pruebas de asentamiento, pruebas de resistencia, cilindros o cubos, ayudan a analizar estas propiedades físicas del concreto. En la parte izquierda podemos ver en ensayos en estado fresco, en la parte derecha del esquema, métodos de ensayo para el estado endurecido del concreto y con su norma asociada en la parte inferior de cada ensayo. Hola. Las características de los agregados influyen en las propiedades del concreto tanto en estado fresco como en estado endurecido. Por lo tanto, el desempeño y la calidad de un concreto con agregados de concreto reciclado difieren en comparación a un concreto con agregados naturales. En esta sección hablaremos sobre las propiedades en estado fresco y endurecido de un concreto con agregados de concreto reciclado. Trabajabilidad. El concreto fabricado con agregados de concreto reciclado tiene un asentamiento menor que el concreto fabricado con agregados naturales a la misma relación agua-cemento. Esta menor trabajabilidad
del concreto que contiene agregados de concreto reciclado se atribuye a la mayor capacidad de absorción de los agregados del concreto reciclado. Las superficies son más rugosas y las formas son más irregulares. Para que un concreto con agregados de concreto reciclado logre una trabajabilidad similar a la de un concreto con agregados naturales, se debe agregar aproximadamente un poco más del 5 al 15% de agua. El contenido de aire atrapado. El contenido de aire atrapado en la mezcla de concreto con agregados de concreto reciclado es generalmente más alto que el de un concreto con agregados naturales, razón por la cual se deben tomar las precauciones en el diseño de mezcla para lograr el contenido de aire deseado en este tipo de concretos. Densidad. A mayor cantidad de agregado de concreto reciclado en un concreto, contribuye a la disminución de su densidad. La gravedad específica más baja y el mortero viejo adherido sobre los agregados de concreto reciclado contribuyen a la menor densidad del concreto que contiene agregados de concreto reciclado. La variación en la densidad del concreto que contiene agregados de concreto reciclado está impulsada por la cantidad de agregados de concreto reciclados utilizada en las mezclas de concreto con respecto a las de la mezcla de concreto con agregado natural. La densidad del concreto que contiene 100% de agregados de concreto reciclado grueso es aproximadamente un 5% menor que las relacionadas con un 100% de agregados naturales. Resistencia a la compresión. En diversas investigaciones se ha encontrado que los concretos con agregados de concreto reciclado son entre un 15% al 40% menos resistentes que un concreto con agregados naturales. Estas mismas investigaciones han demostrado que la calidad, resistencia y especificaciones del concreto usado para la fabricación del agregado reciclado tiene influencia significativa en las características y propiedades del concreto con agregados de concreto reciclado. De igual manera, la cantidad de agregados reciclados usados en los diseños, así como sus propiedades, inciden en el comportamiento del concreto con agregados de concreto reciclado. La resistencia a la compresión tiende a disminuir a medida que aumenta la cantidad de agregados de concreto reciclado. Sin embargo, la influencia del nivel de reemplazo de los agregados con concretos reciclados en la resistencia a la compresión del concreto está significativamente influenciado por la condición de humedad inicial del agregado del concreto reciclado. Dependiendo del nivel de humedad, la resistencia a la compresión se puede reducir hasta en un 30% o aumentar hasta en un 20% para el 100% de agregados reemplazado por agregado de concreto reciclado. Esto se le atribuye a la presencia de dos tipos de zonas de transición interfacial en su matriz. La zona de transición interfacial representa las uniones entre el agregado y la pasta y normalmente es más débil que el agregado o la pasta de cemento hidratado. En concretos elaborados con agregado natural, la zona de transición interfacial se producen entre el árido original y el mortero, mientras que en concretos con agregados de concreto reciclado, la zona de transición interfacial se produce entre el árido original y el mortero viejo y el mortero nuevo. Además, la menor resistencia a la compresión también se debe al hecho de que en muchos casos se usa mayor cantidad de agua en las mezclas de concreto con agregados de concreto reciclado para lograr la trabajabilidad deseada. La presencia del mortero viejo en las superficies del agregado de concreto reciclado también contribuye a la menor resistencia a la compresión del concreto con agregado de concreto reciclado, ya que posee una densidad más baja. Fuerza flexible. La resistencia a la flexión del concreto fabricado con agregados de concreto reciclado es aproximadamente 10% inferior a la de un concreto con agregados naturales. Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción del concreto fabricado con agregados de concreto reciclado es aproximadamente 6% menor que a la de un concreto con agregados naturales. Módulo de elasticidad. Varios estudios han indicado que el concreto con agregados de concreto reciclado tienen un módulo de elasticidad más bajo que el de un concreto con agregado natural, y la reducción es proporcional al aumento de agregados de concreto reciclado utilizado en la mezcla de concreto. Permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad del concreto está dictado por el tamaño y la continuidad de los poros en las pastas de cemento hidratada.
El concreto hecho con agregado de concreto reciclado tiene una permeabilidad de 2 a 5 veces mayor que la de un concreto con agregados naturales. Profundizando un poco en la resistencia a la compresión, en esta gráfica podemos observar la resistencia al esfuerzo de la compresión contra la dada en días de varios tipos de muestras de concreto con diferentes porcentajes de agregados de concreto reciclado. Aquí podemos evidenciar de que las mezclas de concreto con agregados de concreto reciclados en un 100% es mucho menor que las muestras de concreto con agregados naturales. Proceso de producción. El agregado de concreto reciclado es un material que se obtiene como resultado de la trituración del concreto proveniente de la demolición de estructuras o del concreto sobrante en plantas de producción debido a los excesos en el volumen despachado o por no reunir todos los requisitos técnicos como asentamiento o dosificación adecuada para ser despachados a las obras. La producción de concreto de agregado reciclado procedente de materiales de demolición. Los agregados reciclados provenientes de concretos de cimentación, pavimentos, puentes, edificios, etc., son procesados y triturados en diferentes tamaños. El acero de refuerzo y los otros contaminantes deben ser removidos en el proceso de selección para garantizar la calidad de los agregados. De la misma manera, durante el proceso de acopio es importante garantizar que el concreto de las demoliciones no sea contaminado con otros residuos de la construcción como plástico y yeso. Es recomendable, para minimizar esta situación, almacenar el concreto separadamente de sus residuos de construcción. El proceso de obtención puede variar según el tipo de estructura de la cual provenga, puesto que en algunos casos va asociado al refuerzo embebido o a materiales como plástico, vidrio, etc. En este diagrama podemos observar que primero se selecciona el tipo de escombros, luego estos tipos de escombros son demolidos por medio de una trituración, luego se hace la separación de estos agregados y luego estos son almacenados pasando por diferentes tamices, se hacen los respectivos ensayos y se pueden facilitar los agregados para concreto. La producción de agregados de concreto reciclado procedentes de concreto sobrante. La producción del agregado triturado proveniente del concreto sobrante en plantas de producción se basa en los mismos equipos que para agregados de concreto reciclado producto de la demolición de estructuras. Aplicaciones y obras donde se usó. Se puede usar de muchas maneras similares a los concretos con agregados naturales. En Europa se pueden hacer concretos estructurales, pavimentos rígidos con agregados de concreto reciclado. Hay algunas obras importantes ejecutadas con este tipo de concreto. Está el proyecto piloto de Cemex en Berlín, construido con concreto especial de agregado reciclado. Los ecomuros en concreto reciclado. En Colombia, el edificio de laboratorios construido en la sede de Medellín de la Universidad Nacional en el año 2001, encontramos esta obra.
Muchas gracias.